Tiene la palabra diputada Cecia Rivas. Muchas gracias, diputado presidente. De conformidad a lo que dice el artículo 80, inciso tercero del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, solicito una modificación al artículo 147E en estudio, con el fin de que pueda agregarse un inciso final, el cual dice de la siguiente manera: para el procedimiento de pruebas, análisis y detención en flagrancia establecidas en el inciso segundo de este artículo, no se permitirá fuero alguno, ni privilegios de ningún tipo en razón del cargo. Y solo para explicar, diputado presidente, la razón es hacer leyes integrales y que funcionen. Este artículo 147E fue también ya reformado el 28 de septiembre de 2021, en donde también se buscaba evitar que se siguieran cometiendo homicidios culposos y lesiones culposas como consecuencia de la conducción temeraria. En aquel entonces, y como está actualmente vigente, la sanción es de 4 a 6 años para el que conduce en estado de ebriedad y es de 5 a 8 años para la conducción del transporte público y de carga. Es por eso que no podemos olvidar dos situaciones y que esta reforma es necesaria. ¿Por qué? Porque no olvidamos que un diputado de este órgano de Estado allá en el 2000 sacó su arma y le disparó a la patrulla que intentó hacerle el examen del alcotest. Tampoco olvidamos en 2020 el accidente y el evidente estado de ebriedad que andaba otro diputado de esta Asamblea Legislativa y que lamentablemente murió una persona. Entonces, si queremos hacer una ley que busque evitar esto, tenemos que evitar entonces una justicia selectiva. Tenemos que evitar que al final algunos, con excusa de que andan recogiendo muebles, que andan en otras condiciones, estén conduciendo bajo sustancias, bajo drogas, bajo alcohol. Tenemos que evitar una justicia selectiva que solo toque a otros, pero no a ciertos privilegiados. Tenemos que hacer una ley pareja a todos. Se trata de justicia. Es por eso, señor presidente, tal como lo mencioné, solicito se someta a consideración de este pleno la modificación solicitada. Gracias. Gracias, diputada. Por favor, haga llegar su solicitud a esta presidencia. Someto a consideración del Pleno la solicitud de la diputada Cecia Rivas, tal como fue planteado. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Se cierra la votación. Con un voto en contra y 3 votos a favor, no hay resolución. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes al pueblo salvadoreño y los colegas diputados. Yo creo que más de alguno o todos los que estamos en este pleno legislativo y usted que me está escuchando y me está viendo también a través de las diferentes redes sociales como pueblo salvadoreño, han de tener alguna historia, han de tener algún suceso de algún accidente de tránsito o de alguna persona que le haya arrebatado la vida a otra persona que iba en estado de ebriedad. Hemos escuchado diferentes historias y vivencias en las que han dicho: mi hijo iba bien por la calle y una persona el 24 de diciembre iba en estado de ebriedad y le quitó la vida a mi hijo. Otro dice, o otros han dicho: mi hijo iba en su motocicleta y iba una persona en estado de ebriedad con su vehículo y le quitó la vida. Y como lo dijimos el día de ayer en la comisión, si nos ponemos a contar todas las historias, tanto de usted, pueblo salvadoreño, que perdió a un familiar, que perdió a un ser querido a causa de un irresponsable en el volante, una persona que estando en estado de ebriedad tomó la decisión de manejar ese día, todos tenemos a alguien con alguna historia similar. Recordemos que manejar bajo las influencias del alcohol hace una alteración de la coordinación motora. El alcohol afecta negativamente la coordinación y la capacidad de reacción, lo que puede dificultar el control preciso del vehículo. También el alcohol hace una disminución del juicio y la toma de decisiones. La capacidad de tomar decisiones críticas se ve comprometido bajo las influencias del alcohol. Visión alterada. El consumo del alcohol afecta la visión, provocando una visión borrosa, dificultad para ver luces brillantes y problemas de percepción, de profundidad. Esto también dificulta para la identificación de peligros en las carreteras. Y por último, también una fatiga y somnolencia que produce el alcohol. El alcohol puede inducir sensaciones de somnolencia, aumentando la probabilidad de quedarse dormido al volante. Y obviamente, todas las causas anteriores ponen en riesgo la vida y la seguridad de los salvadoreños. El dictamen que dio favorable la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia es tolerancia cero para el alcohol. Para que usted que nos está escuchando en esta tarde tome conciencia y responsabilidad. Y el día de ayer mencionaban los funcionarios que llamábamos. Se han hecho diferentes campañas reflexivas, campañas informativas, campañas masivas para que la gente tome responsabilidad y no conduzca si ha tomado bebidas embriagantes. Sin embargo, el observatorio de el FONAT, en su revista que ellos tienen en su sitio web, nos dicen que las muertes por los homicidios causados por una persona en estado de ebriedad al volante son una de las principales muertes en las carreteras. Y eso tenemos que erradicarlo desde esta nueva Asamblea Legislativa. Ahora ya no será que me tomo una o me tomo dos y me tome tres y que voy a pasar el alcotés y que
solo soy acreedor de una multa, de una infracción grave, muy grave, como lo establece actualmente el reglamento de tránsito. Ahora ya no va a haber excusa de que solo me tomé una o solo me tomé dos. Ahora la propuesta y el dictamen que se ha pasado es tolerancia cero con el alcohol para los conductores. Además de esto, se han incluido un aumento en las penas que lo voy a explicar a continuación. El artículo 147E vigente de Código Penal establece el que mediante conducción peligrosa de vehículo automotor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de personas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bien sabemos nosotros que de 1 a 3 años, si es condenada una persona, esto es excarcelable obviamente, porque se puede sustituir por trabajos de utilidad pública. Ahora la propuesta es de 2 a 5 años la reforma para los que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas. Ahora, si la persona, aparte de poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas, pasamos al inciso 2 de la reforma del artículo 147E. Actualmente, para los efectos del inciso anterior, constituye conducción peligrosa al disputar la vía entre vehículos. Ese es el primer supuesto. Realizar competencias de velocidad en la vía pública. Segundo supuesto. Sin previo permiso de la autoridad competente. También constituye conducción peligrosa al manejar vehículo de motor en estado de ebriedad, según el límite fijado reglamentariamente o bajo los efectos de las drogas. Ahora le vamos a eliminar esa parte de lo fijado, ¿verdad? Lo menor. Cuando a consecuencia de la conducción peligrosa de vehículo automotor se causare homicidio culposo o lesiones culposas, la pena de tales delitos se incrementará hasta en 1/3 parte del máximo señalada. La pena será de 3 a 5 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo automotor de transporte público o pasajeros de carga. Ese es el actual, ¿verdad? También procederá la pena de privación de derecho de conducir, de la licencia de conducir o de obtención de la licencia respectiva. La reforma para aquellas personas que manejen en estado de ebriedad será la pena de 5 a 10 años de cárcel. ¿Qué significa esto? Usted que me escucha, si usted va a salir a alguna fiesta con algunos amigos y que pretenden departir un momento, apóyese con algún motorista de confianza, algún amigo que lo lleve, que no vaya a ingerir bebidas alcohólicas, o pague algún taxi, algún Uber, pero será terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas o manejar. Ni siquiera una, como dicen, una me tomé. Hoy eso se elimina por completo y la pena será de 5 a 10 años de prisión. Cuando se trate de conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público, de pasajeros o de carga. Pasamos al siguiente. Cuando a consecuencia de la conducción peligrosa se causare homicidio culposo o lesiones culposas muy graves, la pena de tales delitos se incrementará hasta un máximo de 10 años para los casos descritos en el inciso primero del presente artículo y hasta un máximo de 15 años en los casos contemplados en el inciso tercero. También procederá la pena de privación del derecho de conducir o de obtención de la licencia respectivo por el mismo término de la pena impuesta.
Así de que este decreto, esta reforma, lleva también en su artículo 2 la eliminación de la vacancia de ley para que el día de su publicación entre en vigencia. Esto se hace en honor y en memoria también de todas aquellas personas que fueron arrebatadas sus vidas por un irresponsable al volante. No podemos seguir permitiendo que nuestro país esté cambiando positivamente, se esté ordenando y seguir con este desorden vial que actualmente tenemos. Es una crisis vial permitir que sigan personas conduciendo. No es que no voy a tener el número de grados respectivos y que voy a hacer nada más una infracción. No será permitido. Así de que, presidente, nosotros como bancada de Nuevas Ideas y desde la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia estamos listos para aprobar esta reforma que sabemos que va a ayudar grandemente a ordenar ahora sí el tema de los que conducen en estado de ebriedad. Ya se hizo de una manera enunciativa, publicitaria, de conciencia a la población o de algunas personas que siguen haciéndolo, manejando en este estado, pero ahora obviamente se hará de manera diferente. Así de que vamos a hacer nuevamente entrar en la historia de nuestro país al hacer este ordenamiento que lo necesita nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Mauricio Ortiz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Y buenas tardes al pueblo salvadoreño, por supuesto, que está pendiente de un tema muy importante y que también la población salvadoreña nos ha hecho ver en diferentes plataformas y de manera personal también a nosotros en el territorio. Justamente quizás voy a empezar mi participación como la terminó el colega que me antecedió, y es que estamos ordenando nuestro país, así como en diferentes temas hemos ordenado, por ejemplo, en el tema de las pandillas, nos ordenamos, en el tema de los delitos comunes también, reformas que han pasado en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, y ahora el tema de los accidentes de tránsito y aquellas personas que creían que era normal conducir bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga, pues ahora eso se va a eliminar. Así como lo ha mencionado el colega diputado Caleb Navarro, estamos modificando o reformando la ley para que sea cero alcohol y cero tolerancia para aquellos conductores irresponsables que por supuesto han llevado luto a las diferentes familias y que han sido víctimas. Son personas terceras que no han tenido nada que ver con la actitud irresponsable de personas que han conducido bajo estos efectos. Y es que tenemos que recordar que nadie debe de, obviamente todos tenemos derechos, pero nadie debe de sobrepasar los derechos del otro para que primen los de uno. Como le hemos escuchado también, los accidentes de tránsito han ido en aumento y obviamente también ya pasó el periodo de hacer conciencia en la población. Ahora estamos ocupando nosotros las herramientas legales que como Estado salvadoreño por supuesto nos permite y ponerla a la disposición de las diferentes instituciones para ordenar, para evitar. Eso decíamos nosotros ayer en la comisión. Lo que no queremos y lo que no pretendemos es que las cárceles de repente empiecen a llenarse de personas que cometan este tipo de delitos ahora, que se tomen una cerveza o que tengan un grado de alcohol, y que vayan a parar a la cárcel. No queremos eso, sino que lo que queremos es evitar que lo hagan y por supuesto que trascienda a consecuencias más graves. Como es bien sabido de todos, obviamente esto es responsabilidad, ayer lo decíamos también, una responsabilidad compartida
Nosotros, por supuesto, como Estado salvadoreño, repito, estamos colocando las herramientas legales necesarias para que esto se cumpla, pero también cada uno de nosotros, los ciudadanos salvadoreños, debemos de respetar y debemos de entender que aparte de que es responsabilidad de cada uno de nosotros, responsabilidad con cada una de nuestras familias, también es responsabilidad con aquellas personas que pueden ser víctimas por esa irresponsabilidad, que nosotros en algún momento podamos entender que pueda ser diversión, pero que la historia nos ha dicho lo contrario. Y para terminar, obviamente, lo vamos a realizar porque, como lo hemos escuchado y lo he dicho yo también, ya pasó el tiempo de hacer conciencia y no vamos a andar ahora con medias tintas. Es decir, no se va a permitir que ninguna persona conduzca bajo los efectos del alcohol, 0 grados de alcohol. A partir de 1 grado de alcohol, pues esto ya va a ser penado. Y por supuesto, todos los test de alcoholemia ahora van a ser también tomados en cuenta para determinar si una persona pues está en estado de ebriedad o bajo los efectos de cualquier tipo de droga. Nuestro deber, como siempre, es resguardar la integridad física de los salvadoreños y, por supuesto, garantizar el derecho a la vida, que, como bien lo decía mi colega, anteriormente han pasado muchas víctimas, lastimosamente, por personas irresponsables. Así que, por supuesto que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa que viene de parte del presidente de la República. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Cecia Rivas. Gracias, diputado presidente. Nada más pedir la reserva de la palabra posterior a la votación. Gracias. Se toma nota, diputada. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. De igual forma, quiero razonar el voto después de la votación y que me reserve la palabra, por favor, presidente. Se toma nota, diputado. Tiene la palabra diputada Marcela Villatoro. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, diputadas, los salvadoreños que nos están viendo. Este dictamen yo creo que es algo muy importante. Muchos hemos conocido algún familiar o alguien o algún amigo que ha perdido la vida a culpa de una persona que manejó de forma irresponsable. Y incluso a esta Asamblea Legislativa venía un influencer famoso y nos hacía la petición que nosotros como grupo parlamentario diéramos la forma también de que se sancionara de una manera más fuerte a los conductores peligrosos. Él nos contaba en su caso que su mejor amigo había perdido la vida por un accidente de tránsito por una persona que iba alcoholizada. Yo creo que todos tenemos que tener responsabilidad. Y esto inicia por cuando las personas empiezan a beber, sea por una festividad, sea por un cumpleaños, sea porque ya casi es Navidad o porque ya es casi Año Nuevo. Desde el momento que nosotros decidimos tomarnos una copa, tenemos que saber que tenemos que ser responsables y no podemos andar manejando de esa forma. ¿Por qué? Porque no solo ponemos en riesgo nuestra vida, sino la vida de las personas a nuestro alrededor, incluyendo quienes van en el auto con nosotros. Por eso es que nosotros en ese sentido, como grupo parlamentario, vamos a acompañar este dictamen. Sin embargo, nos hubiese gustado que se hubieran invitado, por ejemplo, al Instituto de Medicina Legal. ¿Por qué era importante llamar al Instituto de Medicina Legal? Varias personas nos hacían que tenían diferentes dudas, como por ejemplo con medicamentos que pueden resultar positivos al alcotest. Entonces, a raíz de eso, hubiese sido bueno que se hubiese llevado ante la comisión al Instituto de Medicina Legal para que fueran ellos los que explicaran si en efecto, de forma científica, si en efecto es real esta pregunta que se le está haciendo a la población salvadoreña. Habían algunos alimentos que se publicaban que sí podrían ayudar a que saliera positivo el alcotest.
Y esas dudas hubiese sido bueno haberlas aclarado dentro de la comisión e invitar a más personas, como les decía, el Instituto de Medicina Legal, quien es el que conoce técnicamente y sabe científicamente si es o no es cierto. Pero hay algo que es importante y es que el interés de la colectividad es más importante. Y por eso nosotros sí queremos, en ese sentido, de verdad acompañar en esta votación, esperando que las personas sean responsables. Es una lástima que se tenga que llegar a este punto y que realmente se hiciera por conciencia, que supieran lo lamentable y lo riesgoso que es manejar en estado de embriaguez. Gracias, presidente, y gracias, diputados. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes a la población en general, que está seguramente al pendiente de este dictamen tan importante que está a punto de ser aprobado en esta Asamblea Legislativa, si cuenta, por supuesto, con la mayoría de los votos de los diputados que estamos aquí presentes. Esta reforma definitivamente ha sido muy esperada por los salvadoreños, ha sido una constante demanda, además de ser una preocupación respecto al riesgo que los conductores que utilizan bebidas alcohólicas u otro tipo de estupefacientes ponen en riesgo no solamente su vida, que creo que es lo más preocupante, sino la vida de otros. Hemos visto en la mayoría de casos donde las personas que han sido detenidas por ese tipo de conducción no solamente han atentado contra sí mismos, sino en el peor de los escenarios hemos visto a niños que han terminado muertos, hemos visto a familias completas donde el padre quizás estaba departiendo, entre comillas, y a la hora de tomar el vehículo quizás no dejó que su esposa conduciera, él toma el vehículo y terminan muertos la esposa, los hijos y no el irresponsable, desafortunadamente, que toma ese tipo de decisiones. Estamos hablando de decisiones que los seres humanos de manera racional también deben de tomar. Y en ese sentido a nadie se le está prohibiendo, como hablábamos hace unos momentos también con el presidente de esta Asamblea Legislativa, que pueda alguien departir de la forma que lo quiera hacer en esas celebraciones de fin de año. A nadie se le está restringiendo ningún tipo de derecho de otra índole, sino que la única discusión que en estos momentos está haciéndose es que las personas que vayan a conducir no lo hagan bajo ningún efecto de bebidas alcohólicas u otro tipo de estupefacientes. Creo que esta reforma debería de brindarnos alegría a todos, considerando de que no hay ningún salvadoreño que pueda estar exento de que un familiar o nosotros mismos podamos sufrir algún tipo de accidente por terceros o por la irresponsabilidad de cualquier persona. En ese sentido, es muy importante reflexionar en esta época y tomar las medidas correctivas y preventivas en los momentos en que se deben de hacer. No debemos tomar las medidas hasta que los hechos han sucedido, sino podernos anticiparnos a ellos. Y por eso creo que es muy importante también poder hacer varias reflexiones. Las personas que han tenido la oportunidad de ir a otros países, a la hora de salir, si es que han estado departiendo y se han tomado, por ejemplo, una cerveza o una copa de vino, saben que las medidas estrictas en otras naciones lo son y prefieren utilizar Uber, prefieren utilizar un conductor designado, como ayer en la misma comisión lo mencionaba el diputado Francisco Villatoro, como ocurre en Costa Rica, con campañas donde existe una concientización y que las personas de manera responsable dicen, bueno, si alguien va a tomar, entonces que maneje otra persona. Pueden rotarse, pueden decir cuál es el día en que un amigo es el que va a manejar, y lo más importante es que ahora no puede existir esa excusa de decir, mire, fíjese que yo no uso Uber porque en mi colonia no va Uber, fíjese que yo no utilizo el transporte InDrive, por ejemplo, porque donde yo vivo es bien peligroso y nadie me quiere llevar a medianoche.
Eso ya se terminó en El Salvador gracias a las medidas del presidente Nayib Bukele, que esta Asamblea Legislativa también ha apoyado, donde hemos visto que a cualquier hora de la noche los conductores de estas plataformas que brindan servicios también pueden llegar a dejar a cualquier salvadoreño. Los salvadoreños las utilizan para poder departir de una manera responsable. El conducir es una responsabilidad. Por eso esa corresponsabilidad compartida que debe de existir entre la protección que el Estado brinda, que la Asamblea Legislativa en este momento también va a brindar si es aprobada esta reforma, y donde queda ese apartado que es la voluntad de cada salvadoreño de poder tomar las mejores decisiones para poder proteger a las familias. No permitamos que esta época de fin de año se vea ensuciada por las malas decisiones que unos cuantos pueden tomar. Creo que todos queremos vivir en paz, en libertad, no queremos seguir teniendo este tipo de percances que generan fallecimientos, ya no por las pandillas, ya no por otro tipo de inseguridades que El Salvador sufría. Como decía ayer el ministro, ya estamos en otros tiempos donde definitivamente podemos ya iniciar otro tipo de discusiones para avanzar en estos estadios tan importantes que nuestro país está teniendo, y sobre todo, que creo que también es importante mencionar, el cambio de cultura que nuestro país ahora va a tener. Esta cero tolerancia significa también un cambio de mentalidad en todos los salvadoreños. Ayer que yo veía algunos comentarios, es triste también decirlo, pero a veces algunas personas respetan las leyes en otros países, pero entrando a El Salvador empiezan a incumplir esas normativas que durante todo el año en otras naciones han sido bien estrictos en cumplir, y a la hora de venir a El Salvador no lo hacen. Así que es un llamado también para decir que así como otros estados de primer mundo tienen leyes robustas y nadie se queja para poder cumplirlas, en El Salvador nosotros también estamos aspirando a tener este tipo de protección para que todos los salvadoreños no tengan nada de qué lamentarse. Ese es el Estado que estamos construyendo, ese es el Estado que responde, y por supuesto nuestra responsabilidad como legisladores de acompañar esta iniciativa y garantizar que todos los salvadoreños puedan tener una protección integral. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, y a todas las personas que siempre están muy pendientes de cada una de las transformaciones que hacemos en este pleno legislativo. Hace casi ya un año, el 24 de diciembre específicamente, en el kilómetro 77, carretera que conduce de Zacatecoluca hacia Osolután, un joven de 38 años de edad, manejando en total embriaguez, el propio 24 de diciembre mata a otra joven de 30 años de edad y a dos niños, uno de 14 y la otra niña de 15 años. Cuando los policías llegan al lugar, la persona no sabía absolutamente qué estaba haciendo, y esas historias se cuentan por miles, por cientos, por décadas en el país. Y creo que ya nosotros estábamos en el momento que teníamos que comenzar a transformar a este país en el tema vial. Para nadie es no conocido que estamos actualmente ante una epidemia en tema vial, y cada vez se estaban sumando más las sumas de muertes en razón de tener ebrios tras el volante. Y yo creo que cuando llegó el ministro nos planteó que hemos avanzado mucho en el tema de proteger la vida, y hemos protegido la vida contra las estructuras delincuenciales. Estamos protegiendo el patrimonio también de todas las personas. Hemos transformado también el tema de la persecución contra el narcotráfico. Pero hay un tema que también era importante tocarlo, era un tema que era trascendente comenzar a
a verlo, que es el tema con respecto a lo que está pasando en las carreteras, producto de las personas que irresponsablemente toman bebidas alcohólicas. Y hemos observado cómo constantemente en diferentes departamentos, si yo no mal recuerdo, un par de meses atrás estábamos platicando un grupo de compañeros diputados y hacían alusión que a un personaje de mucha trascendencia en su parte social, en su entrega, fue atropellado por una persona que también había bebido o ingerido bebidas alcohólicas. Creo que era necesario comenzar a hacer esa transformación y hoy vamos a dejar un punto muy claro. Y las personas tienen que saber que este decreto no va a tener vacatium legis, es decir, que va a ser aplicado de manera inmediata. Es decir, que una vez que nosotros lo sancionemos, una vez que nosotros lo decretemos como tal, su vigencia va a ser desde el día de su publicación en el diario oficial. O sea, va a entrar de inmediato. No va a haber normalmente se conoce en términos jurídicos como vacación legal, que es el término para que se vayan adaptando en un tiempo correspondiente. Este decreto va a entrar de manera inmediata una vez que se haga su publicación en el diario oficial. Evidentemente queremos que nuestro país goce de alegría, de paz, de tranquilidad y que todos podamos departir con alegría con nuestros familiares en estas épocas que son sin lugar a dudas una de las épocas de mayor gozo a nivel del planeta porque se constituye el nacimiento de Jesús. Pero también a la vez esta alegría no puede caerse también en un libertinaje. Y como bien lo decían nuestros compañeros colegas diputados con anterioridad, miren, se ha intentado montar diferentes campañas, se ha intentado hacer diferentes medios para lograr concientizar a la ciudadanía con respecto a este tema. Sin embargo, las campañas hasta el momento, si bien es cierto, han sido muchas, no ha logrado tener o funcionar a las dimensiones que nosotros necesitamos para mejorar el tema vial. En razón de eso, entra en juego entonces el ius puniendi del Estado, la parte coercitiva del Estado. En ese sentido, las reformas al artículo 147 quiero que estén como muy claras en el sentido de decirles que no se va a tolerar el hecho de que una persona en estado de ebriedad pueda conducir un vehículo. Y que con una vez que la Policía Nacional Civil detenga a una persona, está en la obligación de poder generar en ellos ciertas pruebas para verificar si esta persona ha ingerido o no ha ingerido bebidas alcohólicas. Pero lo más trascendente es que en la norma ahora esto se va a convertir en un medio de prueba fehaciente y en fragancia para establecer que esta persona ha cometido un hecho delictivo, en este caso la conducción peligrosa. Esto nos va a permitir a nosotros de ir mejorando en el tema, porque si ya la parte social, la parte de concientización no logró tener el alcance que se buscaba, ahora lo que se pretende es que la parte coercitiva, es donde entra en juego el derecho penal, pueda tener la regulación correspondiente y pueda ejercer ese control que necesitamos en la actualidad. Por lo tanto, la reforma está establecida específicamente en el artículo 147E y la conducción peligrosa se constituye en varios supuestos jurídicos. Dentro de los supuestos jurídicos que más establece es el hecho que se disputen carreras de vehículos o entre vehículos o competencias donde no se tenga la autoridad correspondiente. Pero lo que más normalmente se da en la conducción peligrosa es aquellos que han bebido o ingerido bebidas alcohólicas. Esto es importante hacer mención que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, incluso en varias intervenciones que fueron anteriores a la mía, que ahora no se va a permitir, pero ni una cerveza, ni una bebida alcohólica de ninguna naturaleza. Ojo, es importante.
que no debemos incumplir nosotros con esta norma, porque esto va a ser constituido de prisión de 2 a 5 años. Otro punto importante que quisiera hacer manifiesto es el hecho, lo que está estipulado en el inciso 3º de la misma reforma que se va a hacer. Y esto es trascendente, porque normalmente quien conduce un vehículo pone en riesgo su vida y la vida de otras personas que están en otro vehículo o que deambulan en la calle. Pero hay personas que no solamente ponen en riesgo su vida, sino que conducen vehículos del transporte público, donde no solamente está su vida en juego, sino tienen 60, 70 personas que cuando andan en ese estado de embriaguez ponen en riesgo la vida de cada una de esas personas. En eso establece que la pena a sancionar en este caso será de 5 a 10 años de prisión. Todo esto lo hemos hecho, lo hemos estado analizando, pensado, y creo que lo que el presidente quiere es seguir dando o protegiendo, mejor dicho, el bien principal que es la vida. Vamos avanzando hacia un estado mejor, vamos avanzando hacia un estado, como lo decía el ministro en su intervención, de primer mundo, y ahora necesitamos también regular el tema vial. Así que creo que es muy trascendente. Yo me siento contento porque esta reforma va a ser y va a mejorar el tema de la conducción peligrosa en el país. Sin más, presidente, gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Denis Salinas. Gracias, presidente. Tengan todos muy buenas tardes, colegas diputados, amigos de la prensa, amigos youtubers, a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Con mucha alegría estamos este día dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dan. El día de ayer estuvimos en la comisión y nos llena de alegría porque el ministro nos trae unas buenas noticias, ya que nuestro presidente Nayib Bukele es un líder nato que ahora sigue salvaguardando la vida de los salvadoreños. ¿Por qué digo esto? Porque cuando inició pandemia, el presidente cerró pues todas las fronteras para que el coronavirus no entrara, para salvar vidas en El Salvador. Después lo hicimos con el régimen de excepción. Salvamos vidas. Y ahora lo estamos haciendo desde esta Asamblea Legislativa. Vamos a seguir salvando vidas. La conducción temeraria se ha llevado en este 2024 a más de 4 salvadoreños diarios en muertes, y eso creo que ha sido fatal para las estadísticas en accidentes de tránsito, y no solo porque la conducción temeraria no muere la persona que va tomada, sino que mueren los afectados en otro accidente de tránsito, en otro vehículo. Entonces, con esta ley creo que nosotros estamos formando una educación para el que decide ir a tomar una noche nocturna, pues tenga un conductor designado, como lo dijo diputados anteriores. En otros países el que sale, que tiene con todo su derecho a poder salir a disfrutar, pues ahora lo va a hacer, pero con un conductor designado, o toma las diferentes acciones para poderlo hacer. Creo que El Salvador está cambiando. Somos un país que estamos a la vanguardia. Vamos a ser un país de primer mundo. Lo estamos haciendo en el tema de seguridad. Ahora lo vamos a hacer con leyes robustas para que El Salvador salga adelante.
Nosotros como diputados de esta Asamblea Legislativa seguimos trabajando por el pueblo salvadoreño, vamos a seguir honrando la vida de cada salvadoreño y creo que eso es lo principal que esta ley nos deja ahora. Estamos listos para seguir aportando, para seguir bendiciendo a nuestro país con leyes que beneficien a cada salvadoreño. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Raúl Chamagua. Muchas gracias, presidente Ernesto Castro. Diputados, diputadas, buenas tardes al pueblo salvadoreño que está pendiente del desarrollo de esta sesión plenaria. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz provecho si ustedes están degustando sus alimentos. A los invitados también que nos acompañan en este Salón Azul, gracias por venir y acompañarnos también en el desarrollo de nuestras funciones. Compañeros diputados, pueblo salvadoreño, salvadoreñas, ustedes saben que este tema en discusión es muy importante. A más de alguno de nosotros se nos ha comentado, o quizás muy penosamente alguno de nosotros hemos vivido alguna experiencia de una situación que tiene que ver con lo que estamos hablando en esta tarde. Entre el 1 de enero y el 6 de agosto del 2024, en nuestro país se registraron 417 accidentes de tránsito causados por conductores en estado de ebriedad. Estos datos los ofrece el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es un instrumento que recopila y unifica todos estos datos y esta información con estadísticas de siniestros de tránsito. Estos accidentes, amigos y amigas, no solamente dañan los vehículos y propiedades, sino que también afectan gravemente la vida de las personas. En este periodo que les acabo de mencionar, 298 personas resultaron lesionadas y lamentablemente 22 fallecieron debido a estas actitudes irresponsables. Cada uno de estos números representan vidas afectadas, familias destrozadas y sueños truncados. Ninguna cantidad de diversión vale la pena si al final terminamos poniendo en peligro nuestra vida y la vida de otros salvadoreños. Conducir bajo los efectos del alcohol, salvadoreños y salvadoreñas, es una decisión que tiene consecuencias graves y devastadoras. Y por supuesto que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para que eso no siga sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ante toda esta discusión y ante lo que vamos a aprobar en un par de minutos, lo primero que podemos hacer es planificar con anticipación nuestra salida. Si sabemos que alguno de los acompañantes va a tomar, pues hay que designar un conductor designado, hay que designar a alguien que pueda manejar, como ya se mencionó aquí. Número 2, hay que hablar con nuestros familiares y amigos para que en alguna situación de emergencia sean ellos los que estén prontos a auxiliarnos. Ser responsable es la tercera sugerencia. Y cuando hablo de responsabilidad significa conducir con responsabilidad y respetar las leyes de tránsito. Y por último, la educación y la concientización. Estamos hablando de números, de cifras, y como lo decía anteriormente, este tipo de situaciones no solamente afecta el ornato o infraestructura que podamos tener en nuestras calles, sino que afecta de manera directa a las familias salvadoreñas que viven y sufren penas cuando esto sucede. El cambio comienza con nosotros. Hagamos de nuestras carreteras pues un lugar más seguro para todos. Hoy tenemos carreteras seguras, son carreteras modernas, carreteras que antes no teníamos, pero eso no significa que son pistas para que podamos hacer y deshacer a nuestro antojo y peor en estado de ebriedad. El tener carreteras seguras significa también que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de manejar de manera consciente, siempre pensando en cuidar nuestra vida y la vida de los demás. La vida, como lo hemos dicho y como se ha demostrado en El Salvador, es el bien más preciado que tenemos y debemos de cuidarla. Y a eso va orientada esta reforma que estamos a punto de aprobar. Sin lugar a dudas, son medidas que se tienen que tomar ante toda la situación que está afectando a nuestro país y no tengo tampoco dudas que esto va a resultar de manera positiva para que nuestro país pueda reducir esas tasas de situaciones que puedan afectar a las familias cuando hay ese tipo de accidentes ocasionados por personas que manejan en estado de ebriedad. Así que desde ya, señor presidente, colegas diputados, mi voto también está listo para acompañar esta reforma. Muchas gracias. Gracias, diputado.
Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Gracias, señor presidente. Con base a lo establecido en el artículo 80, inciso tercero del reglamento interior de esta asamblea, le solicito se modifique el inciso cuarto del artículo 1 del proyecto de decreto en discusión de la siguiente forma. Cuando a consecuencia de la condición peligrosa se causare homicidio culposo o lesiones culposas muy graves, la pena de tales delitos se incrementará hasta un máximo de 10 años para los casos descritos en los incisos primero y segundo del presente artículo y hasta un máximo de 15 años en los casos contemplados en el inciso tercero. Con esto estaríamos abarcando absolutamente todo el tema del problema vial que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Por favor, haga llegar su solicitud a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo en modificar el proyecto de decreto tal como fue planteado por el diputado Caleb Navarro, por favor, emitir su voto. Se cierra la votación. Con 58 votos a favor, queda aprobada la modificación en el decreto. Se incorpora diputado Eduardo Amaya. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Se cierra la votación. Con 60 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. De conformidad a lo establecido en los artículos 82, numeral 9 y 87, numeral 1 del RIAL, solicitaron razonar el voto los siguientes diputados: diputada Cecia Rivas y diputado Caleb Navarro. En ese orden, tiene la palabra diputada Cecia Rivas. Gracias, señor presidente. Según datos, ha habido un aumento del 30% de detenciones por la conducción temeraria. Un aumento que sin duda ha provocado que se haga esta legislación, que es una forma de prevenir. Y podemos no coincidir en muchas cosas, pero en algo sí debo coincidir este día, y es en el tema de responsabilidad. Este es un tema de responsabilidad, porque ninguna persona que toma debería conducir, mucho menos aquellas personas que hacen uso de drogas deberían poner manos en el volante, porque ponen en riesgo la vida de todos los salvadoreños, la vida incluso de esos agentes
que van a pedirles que se detengan, de esos agentes que van a buscar hacer esos análisis y esos exámenes que ya quedaron en el articulado. Es por eso que se hace un llamado y que compartimos y que acompañamos esta propuesta y votamos a favor de ella, porque es un tema de responsabilidad. Por lo cual también hago un llamado de responsabilidad, en este caso al BMT, para que en aquellos casos, porque lo hemos escuchado en opiniones de médicos en las redes sociales, que hablan de qué va a pasar con aquella gente que hace uso de medicamentos y que eso altera su organismo, que también eso pueda ser regulado en su momento. Eso también es responsabilidad. Por eso era el llamado de esta servidora que propuse antes que se quitara el fuero de todo funcionario público, que así lo tiene, para que fuera una ley integral, ¿verdad? Pero esperamos que como colegas todos demos el ejemplo y podamos demostrar que somos los primeros en que hacemos esas leyes y también son para que nosotros las cumplamos. También pedir de favor que todos nosotros somos responsables al citar las leyes y pedirles que tengamos actualizadas nuestras leyes. No se puede tolerar que se citen aquí leyes que ya fueron reformadas por estas mismas legislaturas, ¿verdad? Como pasó anteriormente, sino que lo hagamos con responsabilidad. Solamente, gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que este día va a marcar también un hito en la historia de nuestro país, porque se han aprobado estas reformas al Código Penal. Este día yo creo que también es de reconocer el trabajo que realizan todos los agentes, las personas, los agentes, los gestores del Viceministerio de Transporte para lograr un ordenamiento también en nuestro país. Hacerle un llamado también a todas las personas, a toda la población salvadoreña y a todos aquellos automovilistas que se trasladan en todo el territorio nacional para que acatemos las normas, respetemos las señales de tránsito y por supuesto para que estemos también fuera de peligro de los marcos legales que hemos aprobado este día. Se va a hacer la publicidad adecuada, se va a hacer las publicaciones que siempre se hacen. Ahora ya no se va a poder, como lo mencioné anteriormente, no se va a poder conducir ni con siquiera 1 grado de alcohol en la sangre. Así es de que a portarnos bien, a tratar de hacer las cosas bien y a respetar, por supuesto, las señales de tránsito. Y termino mi mensaje